Pongamos de pie y oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por la regeneración que nos has dado, regalándonos la fe en Cristo a través de la operación del Espíritu Santo. Te damos gracias porque nos permites hoy adorarte y glorificarte. Pedimos esa misma operación del Espíritu Santo sobre las personas que hoy están escuchando, para que tú los llames eficazmente a los que no te conocen y edifiques a los que te conocen. No les permita escuchar nada de mí que no sea tu santa palabra. Y eso te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesús, como ustedes cantaron, humilde. La encarnación misma del Hijo de Dios, del Verbo, es una gran humillación. Cuando leemos la descendencia de la cual llegó Jesús, llegó de gente altamente pecadora. Vivió en un campo en Nazaret que era despreciable. Los judíos en Jerusalén miraban a Nazaret como algo secundario y quizás despreciable. Inclusive Felipe, creo que fue, o Natanael, cuando Felipe fue a presentarle a Jesús que llegaba el Mesías, les dijo que venía de Nazaret. Y lo que él dijo fue, ¿de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Un pueblo despreciable. Este Jesús que ustedes cantaron, humilde, pobre, viene un día del Señor, un domingo, el sábado, es un sábado obviamente, y cura a un paralítico que estaba enfermo por más de 30 años. Y pareciera que la curación de ese paralítico fuera el objeto de este pasaje o de este capítulo, pero no lo es. El paralítico es algo secundario, porque Jesús lo curó y luego le dijo 3 palabras: levántate, toma tu lecho y anda. Los fariseos habían creado más de 600 leyes o mandamientos que no estaban en la Biblia. Y entre ellos estaba el que no se podía cargar un lecho el día del Señor, el sábado. Jesús no estaba violando ninguna ley de Dios. Estaba violando las leyes de los hombres que él no tiene necesidad de cumplir. Pero no fue el paralítico el objetivo de este milagro. Era la oportunidad de Jesús presentarse con sus propias acciones y con su propia boca decir quién es Jesús. O sea que el título de esta
de esta predicación es quién es Jesús de la boca de Jesús. Entonces, él cura al paralítico y el paralítico carga su lecho. Los escribas lo encuentran y lo acusan de violar el día del Señor porque estaba cargando el lecho. Y le preguntan, ¿por qué está violando el día del Señor? Y él contestó, ¿yo? No. El que me curó me dijo que lo hiciera. Este paralítico fue curado por Jesús. Y le dijo, ¿quién te curó? Dijo, no sé. Nosotros fuimos curados por Jesús. Y es triste que a veces no sabemos quién es Jesús. No hay ninguna diferencia entre ese paralítico y algunos de nosotros que nunca leemos la Biblia o no leemos la Biblia en orden para saber quién es ese que nos curó eternamente. Jesús. Hago un paréntesis y les ruego que lean su Biblia en orden. Y donde paren de leer en la mañana, marquen y continúen. Es una de las mejores formas de honrar al Santo Dios y de adorarle. Vinimos a adorarte. Vinimos a decirte que eres Dios. Venimos, sí, es el momento de hacerlo todos los días para saber quién es este Jesús. Jesús encuentra al paralítico en el templo porque él quiere ser parte de la sociedad de los escribas y de los judíos. Y el Señor le dice, tenga cuidado, no peques para que no te vuelva a pasar algo peor. Él sabía que los fariseos estaban buscando a Jesús para matarlo. Sí, no puedo leer todo el capítulo, pero ustedes lo van a leer. Y ahí dice que lo estaban buscando para matarlo. Y el paralítico sabía que lo iban a matar. ¿Qué hizo el paralítico? Traicionó a Jesús. Fue y les contó a los fariseos quién lo había curado y dónde estaba. Ese es un hecho contrario a lo que hicieron los demás que él curó. En el capítulo 9 curó a un ciego y el ciego preguntó quién era él y cuando vio que era el Mesías, que era Jesús, el Hijo de Dios, se arrodilló y lo adoró. Sí, es un pequeño Judas. Pero eso no es importante, porque no tiene casi nada que ver con el paralítico. Era intencionalmente Jesús curó a este paralítico en el día del Señor. Entonces los fariseos vinieron a preguntarle a Jesús si él era el que lo había curado. Entonces le preguntaron, el versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban ¿qué? Matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió. R.C. Sproul, que fue mi pastor y mi maestro, dice, si yo fuera Jesús, les hubiera contestado, claro que estoy trabajando. Si no trabajo, su corazón se va a parar. Si no trabajo, la luna se va a caer o se va a acercar más a la tierra y el mar va a cubrir la tierra. Si no trabajo, Dios y Jesús y el Espíritu Santo crearon esta eternidad
y la Trinidad mantiene esta creación. Si Él no trabajara, su corazón realmente pararía, todo desaparecería, porque Él es la providencia que mantiene su creación. No solamente la creó, sino la mantiene. Y vea lo que le dice, versículo 16. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él no les dijo, mira, tengan compasión del paralítico, hice una buena obra. No, al contrario, deberían de estar contentos en lugar de estarme persiguiendo. ¿Sí? No, Él les dijo, mi Padre y yo trabajamos. Esto es el primer asunto que Jesús dice acerca de Él. Dice que Él es Dios, que Él es divino, que es el Hijo de Dios. Y dice que está haciendo el mismo trabajo que el Padre hace. Pónganse, por favor, en ese lugar. Existencialistamente están ahí. Están todos los doctores de la ley, bien elegantes, con sus togas y pidiendo una explicación. Y ahí está un hijo de un carpintero, con un vestido quizás sucio, con unas sandalias posiblemente humildes. Y él dice que es el Hijo de Dios. ¡Wow! Ese es una afirmación sumamente grave, porque si no lo fuera, ¿sería qué? Una blasfemia. Dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebraba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual que Dios. Eso es versículo 18. Si tienen sus Biblias, síganme, porque voy a dejar que el Espíritu de Dios hable y yo no. ¿Sí? Entonces, el versículo 18 dice que ahora, por esta razón, ¿por qué? Ellos que conocían la ley y conocían la Biblia y el Antiguo Testamento, descubrieron que Él estaba diciendo que era de la misma esencia del Padre, que era Dios. ¿Sí? Acuérdese que en el primer capítulo de Juan comienza, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo es la segunda persona de la Santísima Trinidad y ya existía antes del principio. Eso es lo que trata de decir, eso es lo que dice la Biblia, no es que trata de decir, es lo que dice la Biblia. Y ese Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en el versículo 14, ¿qué le pasó? Se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que ya Juan sabía que Jesús era de la misma esencia del Padre, con las mismas atributos de la divinidad que no se pueden compartir con nadie. Eso es una afirmación bastante difícil. Pero luego dice, en el versículo 19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¡Wow!
¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy omnipotente. Puedo hacer todo lo que Dios hace. Por consiguiente, les estoy diciendo ya dos afirmaciones, señores fariseos. Uno, que soy de la misma esencia del Padre. Soy hijo de Dios. El hijo de Dios, no un hijo de Dios. El unigénito. Segundo, que soy omnipotente. Que puedo hacer todo lo que el Padre hace. ¿Y qué es lo que el Padre no puede hacer? Nada, todo lo puede hacer. Es omnipotente. Tercero, y luego les dice, y mayores cosas van a ver que hago. Y esas mayores cosas van a ver la resurrección y la ascensión de Jesús. Pero ya llegaremos allá, si nos da tiempo. Tercera afirmación. Él dice en el versículo 21 que Él es el dueño de la vida. ¡Wow! Nadie, absolutamente nadie, ha podido crear vida o el principio vital que es una célula en laboratorios o en ninguna parte. Dios es el que da la vida y el que termina la vida. Los médicos todos han tratado de prevenir la muerte y nadie lo ha podido hacer porque Dios ya ha decretado el día en que nacemos y el día en que morimos. ¿Sí? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da la vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora dice que es el dueño de la vida, que es una afirmación sumamente seria para hacer de un campesino. Pero note esto, al que quiere da vida. ¿Puedo hacer un paréntesis acá? Hay dos clases de vida. La vida natural y la vida espiritual. Y no le da vida a todos espiritualmente, sino solamente al que Él quiere, le da vida. Cuando Él quiere. Pero también a quien Él quiere, resucita. Ustedes saben que en este en el Evangelio de Juan no es cronológico. Puede suceder que ya ha hecho muchos milagros. Y en la tesis del libro de Juan, que es capítulo 20, versículo 21, dice que Jesús hizo muchas cosas que no están escritas en este libro, porque si se escribieran, no habría suficiente espacio en el mundo para tener todos los libros de lo que Jesús hizo. O sea que es posible que Jesús ya había curado muertos, ya había resucitado muertos, había curado mucha gente. O sea que Él, cuando está diciendo, doy vida al que yo quiero, soy dueño de la vida, ¿qué está diciendo? Está asegurando, mostrando que en realidad Él es Dios. Con los atributos de Dios, de la habilidad de dar vida a quien Él quiere. Él nos dio, aparte de eso, vida natural y la vida espiritual. Cuando creímos en Cristo, no fue nosotros que creímos, sino por la operación del Espíritu Santo, el Padre nos llevó a Cristo y Cristo nos dio vida, porque Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea que Él opera lo mismo que el Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que le diera vida a todas las ovejas descarriadas que estaban muertas. Sí, o sea que Él vino a dar vida
junto con el Padre. Y luego dice en el versículo 22 que ese campesino, hijo del carpintero, pobre, humilde, es el juez. Es el que al final de los tiempos va a juzgar a todos. Y ustedes que me están juzgando a mí, están juzgando a su juez. ¡Wow! Otra, luego dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. ¿Cuántas afirmaciones ha hecho Jesús? Primero, que es de la esencia de Dios, que es Hijo de Dios. Segundo, que es omnipotente, que puede hacer todo lo que el Padre hace. Tercero, dice que es el dueño de la vida. Cuarto, está diciendo que Él es el juez. ¿Ustedes creen que este capítulo es acerca del paralítico? No, es acerca de la oportunidad para Jesús presentarse públicamente quién es Él y para nosotros saber quién es Jesús de la boca de Jesús. Y ahora viene algo mucho más grave. Imagínense que ustedes están ahí con los fariseos y hay multitudes escuchándolo. Y dice lo siguiente: ustedes tienen que adorarme. Me gustó cuando cantamos, vine a adorarte, vine a decirte que eres mi Dios, vine a postrarme, ¡wow! Yo sentía ese himno correr por mis venas y llegar al corazón y decir, ¡wow! Esa es la razón por la cual estamos acá. Pero dice, ustedes tienen que adorarme. Y el que no me adora a mí, no adora al Padre. Eso es lo que en griego quiere decir honrar. Note el versículo 23. Para que todos, no algunos, todos, ustedes fariseos, ustedes sacerdotes, ustedes doctores de la ley, arrodíllense y adóreme. ¿Usted cree que Jesús tenía miedo de esta gente? ¿Sí? ¿Usted cree que Jesús necesitaba buscar una excusa de que no había hecho lo que había hecho? No. A eso vino. Y él sabía que esos fariseos en ese momento no lo podían matar. ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento ya estaba escrito que no iba a morir apedreado, sino ya desde Isaías sabía que iba a morir en la cruz. 23. Para que todos honren al Hijo como al Padre. Eso parecen palabras cortas, pero son profundamente significativas. Igual manera que al Padre. Así como ustedes hacen oraciones al Padre, tienen que hacerlas a mí. ¡Wow! Suficiente para matarlo, ¿no? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así que no pierdan su tiempo orando si no me oran a mí. Y aquí podemos hacer otro paréntesis. Cuando decimos el Padre Nuestro, no les sirve de nada. Absolutamente nada. El Padre no lo va a escuchar. Al menos que usted y yo creamos en Jesús. Sí. Vino a los suyos. Y los suyos
no lo recibieron. ¿Se acuerdan de eso? Ah, pero el bello pero. Pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a ellos les dio ¿qué? La potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Creyendo en Dios no lleva a nadie al cielo. Si cree en Dios pero no cree en Jesús, va para el infierno. ¡Wow! Vea la importancia que él dice. El que no honra al Hijo, no puede honrar al Padre. Espero que ustedes vean que yo no estoy diciendo esto. Es la palabra de Dios que nos convenza de quién es Jesús. Y luego, en el versículo 24 y 25, ¿sabe lo que Jesús hace? Hace un paréntesis. Hace un paréntesis y enseña el Evangelio. Imagínense ustedes escuchando el Evangelio de los labios de Jesús. ¿Qué dijo? 24. De cierto os digo. Eso es. Quisiera gastarme tiempo, pero no tenemos el tiempo para explicar esta afirmación, que en griego 2 veces y en hebreo pues mucho más claro, que lo que le estoy diciendo es verdad. No dude por un momento ni haga broma de esto, porque es cierto. Os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es todo lo que necesitamos para ser salvos. Que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que Jesús vino a vivir una vida perfecta, a morir una muerte perfecta, donde acabó con la muerte. Y cuando nosotros creemos que Jesús es nuestro Salvador por la operación del Espíritu Santo, todo nuestro pecado cae sobre Jesús. Y la ira de Dios que venía sobre nosotros cayó sobre Jesús como un pararrayos, y su justicia, todo lo bueno, lo bello de Jesús pasa a nosotros y quedamos hechos hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo. Pasa de la vida a la muerte. Pero eso es por voluntad de Dios, no la nuestra. Pero hay más. ¿Dónde está el reloj? Son las 11:55. En el versículo 25 nos dice la hora. De cierto os digo, viene la hora, 11:55, y el día, mayo 17, aquí en esta bella ciudad. Cuando los muertos, las personas que están aquí, no pretendo, ni ningún predicador puede pretender que todos los que están en la iglesia son cristianos. No sabemos quiénes han creído y quiénes no han creído. Los que no han creído están muertos. Cuando nosotros no creíamos,
estábamos muertos, porque Jesús acaba de decir que los que oyen mi palabra pasan de vida, de muerte a vida. Es fácil de entender eso, ¿no es verdad? Óyelo, no me escuche a mí. Oye lo que Jesús dice. Llegará la hora, y es en este momento, hora, donde los que no han creído, los muertos, por el poder del Espíritu Santo y a través de la predicación, Dios les da vida. Y creen. Y cuando creen, pasan de muertos a vivos. El sitio más peligroso para estar es en la iglesia. Porque si oye la palabra de Dios y no cree, le va a servir de más condenación. ¡Wow! La hora es. Y es ahora. Y el día es hoy. Y el lugar es esta ciudad, donde ustedes han escuchado la palabra de Dios. Y han escuchado cómo nacer de nuevo, creyendo en Jesús. Por favor. Como dice 2 Corintios, Dios, en inglés se dice pleading, está rogando a través de nosotros, reconcíliese con el Señor. Por favor, no espere a llegar al versículo 28 y 29, porque es trágico. Esté firme. Estemos firmes en el versículo 24 y 25. Pero no espere al 28. ¿Sabe lo que dice el 28? Llegará el día, pero no lo sabemos. No es hoy. Versículo 28. Llegará el día en que porque vendrá hora, y no sabemos cuándo es, cuando todos los que están en los cementerios oirán su voz, la voz del Padre, pero no la voz de Jesús. Es demasiado tarde. Y 29, todos muertos espiritualmente y muertos naturalmente van a resucitar. Y los que hicieron lo bueno, como nadie puede hacer nada bueno si no cree, eso significa los que creyeron en el versículo 24 y 25, resucitarán a la vida eterna. Mas los que no creyeron en el versículo 24 y 25, no escucharon la voz de Jesús y no creyeron, resucitarán para ir al infierno. Amados, ¿qué prefiere usted? ¿O qué preferimos nosotros? ¿Pagar por nuestro pecado en el infierno por toda la eternidad? ¿O que Jesús pague por nuestro pecado? Si queremos que Jesús pague por nuestro pecado, tenemos que creer hoy, si es que el Espíritu de Dios toca nuestro corazón para creer, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa que Jesús es el Señor. No es suficiente decir yo creo en Cristo. Tiene que creer con el corazón, y con el corazón creyendo va a haber en nosotros mismos un cambio fundamental de vida. Y entonces estas reuniones de la iglesia se convierten en algo fundamental. No puede llegar el momento de venir a la iglesia, de compartir el evangelio. Y sabe una cosa, la mejor manera de odiar a sus hijos
y a sus seres queridos, ¿quieren escuchar la mejor manera de odiarlos? Es nunca presentarles el camino para el cielo. Nunca presentarles el Evangelio. ¿Y cuál es el camino para el cielo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cero. Nadie, ni uno solo, va al Padre si no cree en mí. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¡Wow! Jesús acaba de hacer estas afirmaciones. 5 o 6 afirmaciones que si yo las dijera, ¿usted qué dice? Está loco. Si yo digo eso, usted va a decirme, como dicen los españoles, este tío, ¿qué le pasó? Está loco. Pruébeme. Pruébeme que debemos tener por lo menos 2 testigos para probar que lo que decimos es verdad. Y Jesús dice, ok, ¿quieren testigos? ¿Quieren 2? ¿Quieren 3? ¿Quién da más? ¿Quieren 4? Ok, como el tiempo se nos está acabando, voy a darle solamente 5 testigos. Y llama a la silla de los testigos para probar que lo que él dice es verdad. Juan el Bautista, venga acá. Va a ser mi primer testigo. Juan el Bautista era en este momento más conocido que Jesús. Juan el Bautista era el profeta predilecto de los judíos. Juan el Bautista era tan importante que si alguien no creía lo que él decía o hablaba algo negativo, lo apedreaban, lo mataban. ¡Wow! Jesús lo llama y le dice en el versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Él es la verdad. Juan, usted y yo quisiéramos estar en las sandalias de Juan. El hombre que estuvo frente a la Santísima Trinidad oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo muy amado. Vio una paloma, el Espíritu Santo, sobre Jesús y vio a Jesús ahí frente a él. Es algo maravilloso estar frente a la Santísima Trinidad. Segundo testigo. El segundo testigo está en el versículo 36. Los milagros que yo hago, las obras que yo hago. ¿Sí? Ustedes sabían que los judíos querían matar al que resucitó, a Lázaro, para quitar las evidencias. Realmente los fariseos no podían negar los milagros de Jesús. Están ahí, al frente. ¿Cómo niega algo que lo ha vivido, que lo ha visto? Dice, y el mismo Nicodemos, no su amigo, el mismo Nicodemos, que es judío y que era miembro de ese grupo, llegó donde Jesús de noche y le dijo, tú tienes que ser alguien especial. Tienes que venir de Dios
porque no hay nadie que pueda hacer los milagros que usted hace. Tercer testigo. Llama a Dios. El versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Pero el Padre en la transfiguración dijo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. El Padre da testimonio de que Él es, porque le ha dado todo el poder y le ha dejado el poder en Él mismo. O sea que Dios es Dios. Luego llama el cuarto testigo, versículo 39. ¿A quién llama? A la Escritura. ¿Y por qué estos tipos eran doctores de la ley? Porque eran doctores en la Escritura. Conocían las Escrituras. Conocían a Isaías 53, a Zacarías, a todos los que habían anunciado a Jesús. Y ustedes leen las Escrituras, que es mi testigo. He cumplido hasta ahora todas las profecías que dijeron los profetas de mí. No hay ni un solo profeta que no apunte a Jesús. Entonces tienen que votar esas Escrituras. Sino que, ¿qué challenge? ¿Qué cuestión? Ustedes buscan las Escrituras creyendo que este libro lo va a salvar. Este libro no salva a nadie. Lo que salva es la fe que este libro le da en Cristo para creer. Esta fe que el libro le demuestra. Es interesante que camino a Emaús, Jesús, por 7 kilómetros desde Jerusalén hasta Nazaret, usted hubiera querido caminar con Jesús ahí. Van los dos discípulos, dicen: ¿por qué está triste? ¿Por qué están tristes? Dice: estamos tristes porque usted no sabe lo que pasó en Jerusalén. Y Jesús les dice: ¿qué pasó? Sí, ¿no sabe que mataron a nuestro líder? ¿No sabe? Y Jesús, abriendo las Escrituras, Lucas 24:24, les mostró en las Escrituras, comenzando por ¿quién? Por Moisés, por el Génesis y por todos los profetas, lo que las Escrituras decían de él. Amados, todo lo que Jesús dijo no está escrito acá. Pero se pueden imaginar que Jesús no solamente mencionó las Escrituras, sino les mostró en ese momento lo que las Escrituras decían de él. Suficiente para avergonzarlos. 4 testigos. Juan el Bautista, los milagros, Dios mismo, ahora las Escrituras, y llama al quinto. Moisés, venga a dar testimonio. Cuando llama a Moisés, los fariseos y los escribas temblaban. ¿Por qué? Porque era el profeta del Antiguo Testamento, por excelencia. El que dijera algo en contra de Moisés, le pasaba lo mismo que el que dijera algo en contra de Juan el Bautista. Lo mataban. Y Moisés dijo en Deuteronomio 18:15 que de ustedes vendrá el profeta, y el que cree en él será salvo, y el que no cree será condenado. ¡Wow!
Imagínense Moisés presentando el Evangelio en el Antiguo Testamento. Entonces, concluyendo, porque ahora sí son las 11, las 12:10. Tenemos dos aspectos. Primero, ¿quién es Jesús? De la boca de Jesús. Él es Dios, de la esencia del Padre, es omnipotente, es el dueño de la vida, es el juez, Él da vida a quien quiere dar vida, Él es Dios. ¿Cómo lo prueba? Trae 5 testigos. Juan el Bautista, trae a los milagros que él hace, trae a su padre que declaró varias veces que él es el Hijo de Dios, trae las Escrituras y trae al profeta del Antiguo Testamento por excelencia, Moisés. Y en medio presenta el Evangelio a todos nosotros. ¿Sí? Dijo que el que no me adore, el que no crea en mí, no cree en Dios. Punto. Y le dijo, hoy, 17 de mayo, ya son las 11 minutos. El que oye mi voz y cree, pasa de muerte a vida. Nace de nuevo, queda salvo, queda declarado no culpable, queda declarado justo, queda declarado hijo de Dios, queda justificado por fe. Pero el que no cree, no espere hasta el versículo 28, porque va a ser demasiado tarde. La pregunta es esta: ¿qué vamos a hacer con este Jesús? Él dice, crea y luego vaya por el mundo, comenzando en Jerusalén, por Samaria y hasta el final de la tierra, presentando el Evangelio, haciendo discípulos, porque nadie puede creer en alguien que no conoce. Y una vez que creen en Jesús, ¿sí? ¿Sí? Haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes no van, les prometo que no voy a olvidar este día. Cuando vengo a esta iglesia tan bella, sí, donde la reforma comenzó con el señor Cipriano y Casiodoro, y quisieron destruirlos, acabar con esa fe. Y ahora la reforma está, la comunidad evangélica cristiana volviendo a España, acá cerca de Sevilla, donde todo comenzó. Y que hoy Dios me dé el favor y la gracia de participar y experimentar en un bautismo es algo increíble. Por eso le damos gracias al Santo Dios.